Hola amigos, muy buenas, encantada de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Bienvenidos al Sembrador Europa Televisión. Desde hace ya una serie de meses venimos hablándoles desde la serie de programas Drogas, Aprender y Prevenir, sobre todo lo que tiene que ver sobre el mundo de las adicciones y todos los elementos que intervienen en ellas. Hemos hablado de conceptos fundamentales, hemos dedicado programas también a tratar sobre el entorno familiar, la problemática dentro de las familias, cómo detectar, cómo ayudar y cómo favorecer para que se solucione el problema. En una clave de prevención. Hemos tratado también durante esta serie de programas de la prevención, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito laboral. Y por último hemos querido dar un cambio, dar un giro a esta serie, saliendo con las cámaras al exterior de nuestros estudios. Hemos pensado que sería interesante, después de todos estos programas de información general sobre adicciones, poderles presentar en formato de entrevista a personajes que desde diferentes puntos de vista y desde diferentes estilos de intervención trabajan en el campo de las adicciones. Bien, dicho esto, y bueno, con el ánimo de que de alguna manera estos programas les sigan aportando elementos de reflexión, pues paso a presentarles a nuestro primer invitado de esta serie, Eloy Díaz Gerona. Puedo decirles que estoy encantada de estar aquí con esta persona porque, bueno, en primer lugar es un gran amigo y he tenido la gran suerte de trabajar en equipo con él durante varios años en el terreno de la intervención en centros de tratamiento sobre el tema de las adicciones. Eloy, muy buenas, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues mira, aquí. Encantada de tenerte aquí. Si te parece, vamos a empezar a hacer un pequeño recorrido de cuál es tu visión y de cuál es tu experiencia en el terreno de las adicciones. Sabemos que en el campo de las adicciones el efecto que la sustancia ocasiona en el cuerpo, en la persona, es la pérdida de sentido, la pérdida de voluntad, y hemos estado viendo todas las consecuencias que eso puede acarrear, no solamente en la propia persona, sino en el entorno. Yo personalmente, desde mi experiencia en el trabajo con personas consumidoras, he sido testigo de verdaderos logros y verdaderos hechos heroicos de personas que se han resurgido y que han rehecho sus vidas de manera espectacular, con una fuerza de voluntad imponente, digno de valoración, y familias con una fuerza de voluntad, una constancia y un amor incondicional a esa persona enferma. Y bueno, y desde ahí, Eloy, ¿qué nos puedes tú aportar para empezar en este sentido? La historia del consumo por mi vida y de las adicciones por mi vida, yo tuve mi experiencia cuando pequeño, cuando jovencito, preadolescente, adolescencia ya. Y entonces pues tuve no la mala suerte, sino un poco la carencia en valores, ese proceso de madurez que no se llega a forjar bien del todo por determinadas situaciones de la vida. Y bueno, y entonces pues tuve mi experiencia con el consumo. A raíz de mi experiencia con el consumo, pues yo estuve en un centro, Proyecto Hombre, Málaga, año 90, y empecé a recuperar mis valores como persona, empecé a tomar conciencia, bien. Y ya desde ese paso y rehabilitado, inicio el camino en lo profesional. Empiezo también en Huelva, estuve de educador, Proyecto Hombre, como bien tú dices, compañero de trabajo tuyo muchos años, ya formado como terapeuta profesionalmente, y bueno, y como bien tú dices, un largo recorrido en lo personal como en lo profesional. Y hoy en día pues aquí estamos ya después de tantos años y bueno, intentar de transmitir pues bueno, a la audiencia todo lo que
se pueda aportar. Has mencionado el periodo de la adolescencia. En el bloque de programas que hemos tratado la prevención en el ámbito familiar, hemos dedicado una serie de programas a la adolescencia por cuanto de peligrosa es esa etapa, ¿no? Una etapa tan delicada, ¿no? En la que los jóvenes están todavía sin definirse, si buscan experimentar, buscan la ruptura de límites, ¿no? ¿Qué te parece a ti en cuanto a como a periodo de riesgo, ¿no? Yo, la adolescencia para mí, bueno, en la experiencia personal, y creo que va muy en el guión de lo que es toda una adolescencia, creo que es donde el joven tiene la identidad perdida, no sabe si está con los amigos, si está con los padres, si está con la novia, si está con... Entonces, pues bueno, es una etapa de mucha confusión, También me parece importante destacar en esa etapa el tema del liderazgo, bueno, que muchas veces tantos jóvenes persiguen, ¿no? Explica un poquito para que nuestros espectadores nos entiendan a qué te refieres cuando dices liderazgo. Ser el líder, yo soy el primero, el querer destacar sobre los demás y bueno, y en un principio pues no estar dándose cuenta del riesgo que conllevan el tema de las adicciones, este camino, ¿no? Porque, bueno, como todo el mundo sabemos, las drogas tienen sus dos caras, ¿no? La cara está favorable, primera que... Sí, sensaciones agradables. Sensaciones agradables, tal, y que después ya una vez, un poco más metido, nos presenta la otra. Y volviendo un poco atrás, me refería a eso, Nati, al tema del liderazgo, cuidado, ¿no? Porque, bueno, yo soy el primero, yo voy el primero, a mí no me da miedo, querer un poco destacar, siempre sí. Hay que controlar un poco ahí en el tema al adolescente. El adolescente, en esa búsqueda de su propia identidad, flirtea con todos estos elementos que tú estás diciendo, ¿no? Claro, y sí es cierto que muchas veces, por sentirse parte del grupo, el chico o la chica acceden a ciertas conductas dejándose llevar por el propio grupo, ¿no? Y eso en sí mismo pues a veces puede ser un riesgo, y por eso a veces es tan importante, que también lo hablamos nosotros, el que él tenga su propia estructura de pensamiento, que el adolescente sea capaz de ser crítico, que el adolescente sea capaz de pensar por sí mismo y de tomar sus propias decisiones, y que no siempre las decisiones que adopta su grupo de iguales o el líder de ese grupo de iguales tienen por qué ser las más beneficiosas para él. Evidentemente, evidentemente. Cuando hablamos de la aparición de los primeros síntomas de la dinámica cotidiana, ¿no? Es decir, ¿en qué momento podemos pensar ya como profesional, como persona que además has acompañado a muchísimos usuarios en su proceso de recuperación de todas las edades? Como te decía yo, ¿qué primeros síntomas dentro de la dinámica cotidiana de la vida de una persona pueden hacer pensar que tenga un problema o que empiece a manifestar, tener problemas de consumo? Bueno, los síntomas pueden ser muchos y muy variados, ¿no? Porque en principio, bueno, puede haber una falta de responsabilidad, por ejemplo, que es un valor importante en la persona, donde ya se deja venir, nos estamos dando cuenta de que está faltando a horarios, nos estamos dando cuenta de que, por ejemplo, en un chaval joven no hay una comunicación correcta con los padres, se retrae, está un poco a la media vuelta, se rehuye y bueno, no intenta tampoco estar dando la cara a los problemas, pues bueno, pues que todos los días hay que estar solucionando. Y yo creo que en principio es más que todo eso, ¿no? La carencia esa en valores, ¿no? El tema de la honestidad. La mentira empieza a ser un arma, ¿no? Para... El tema de la honestidad es importante, la mentira empieza a ser un arma y bueno, y después también hay una historia muy importante que es el tema de la manipulación, ¿no? Porque bueno, cuando el tema de querer conseguir
¿Cómo consigo? Ya voy a utilizar mucho la manipulación para poder conseguir. Y la manipulación y la deshonestidad y la irresponsabilidad y todo esto, pues, está todo muy unido, ¿no? Yo creo que son síntomas muy verídicos y además muy fácil de detectar, porque cuando conocemos a la persona querida, conocemos sus valores, y si están en carencia, pues estamos... Enseguida se enciende la alarma, ¿no? Se enciende, sí. El pilotito ese rojo que nos está diciendo algo ocurre, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Igual el paciente o el enfermo no tiene conciencia porque está en un estado de que todavía no contempla que pueda tener un problema. Sí, la frase recurrente que muchas de las personas que consumen tienen en la cabeza es: yo controlo, o sea, lo que le ha pasado a esta otra persona que ha terminado ingresado en un centro no me va a pasar a mí, porque yo controlo, ¿no? Eso es, sí, y cuando se dan cuenta que ya no controlan es demasiado tarde, ya de alguna manera ya están siendo dependientes, ¿no? Claro, a esa carencia en valores pues le van a saltar los mecanismos de defensa, que es eso, ¿no? El tema de la negación, el tema de yo no, el tema de la racionalización, que van a racionalizar, bueno, pero esto tampoco es mucho, mira aquel, ¿no? El problema que tiene, y este mío es más pequeño, entonces pues todo eso va a ir saltando, ¿no? Y ahí es donde hay que estar pendiente, que... Quizás por nuestro recorrido, ¿no? Sí. Nosotros hemos trabajado con perfiles tradicionales de consumidores, es decir, sí, perfiles tradicionales, cuando nos referimos a ellos de esa manera, estamos hablando de personas que empezaron a consumir drogas en España pues en los años 80, por ejemplo, ¿no? Sí. Que fue el gran boom del consumo con sustancias como por ejemplo la heroína en España, pero sí bien es cierto que desde esos años hasta la actualidad hay una evolución del perfil de consumidor muy importante, ¿no? Ya no podemos hablar de un consumidor tradicional única y exclusivamente. Nos damos cuenta que a los centros de tratamiento, a las consultas, llegan consumidores con unas pautas de consumo totalmente diferentes. Son personas consumidoras de otro tipo de sustancias, como por ejemplo la cocaína, como por ejemplo las drogas de diseño, como por ejemplo el alcohol, que tienen unas pautas de comportamiento que no tienen nada que ver con las pautas de comportamiento y con los síntomas que podrían crear alarma en ese perfil consumidor. Es decir, podemos tener un consumidor esporádico que es capaz de llevar a cabo su vida con cierta normalidad, de ser responsable en su trabajo, de llevar hacia adelante sus responsabilidades caseras, familiares, domésticas, y que sin embargo se pone de manifiesto que se genera una adicción, que se genera una dependencia. ¿Qué piensas tú de estos perfiles tan diferentes, ¿no?, al perfil de consumidor tradicional, Eloy? ¿Qué te sugieren? Para mí, el perfil de consumidor tradicional fue cuando, bien tú dices, ¿no?, aquella epidemia de la heroína en los años 80 y tal, y bueno, entonces después vienen entrando otro tipo, a mí me parecen generaciones, ¿no? Esto va por generaciones. Por ejemplo, el tema del alcohol mismo se bebía en las tabernas y tal, hoy está de moda el botellón, ¿no? La sustancia, sin embargo, sigue siendo la misma. Y bueno, y en cocaína, y los perfiles, generalizando, para mí sí es verdad que en algunos perfiles no dejan de lo laboral, lo mantienen, son personas que mantienen lo laboral, como por ejemplo perfiles como con la cocaína, mantienen lo laboral, pueden incluso mantener, entre comillas, lo social. Pero bueno, generalizando, todo va a ir en carencia, porque siempre va a traer consecuencias, siempre va a traer consecuencias negativas. Y qué más decirte, Nati, que a nivel general todo puede estar muy relacionado, porque si nos damos cuenta, biológicamente las sustancias sí van a hacer distinto tipo de daño, ¿no?
¿no? Como por ejemplo la heroína hace un daño al cerebro en una parte, la cocaína en otra, pero en valores y en tema social, en tema familiar, en tema personal, y todo eso el tema de las adicciones está todo muy relacionado. Tienen denominadores comunes, ¿no? Es decir, independientemente de la sustancia, independientemente de la moda o independientemente de la evolución del perfil, de fondo nos vamos a encontrar siempre que cualquiera de las sustancias o porque también podemos hablar de adicciones sin sustancias, el deterioro en la persona va a ser el mismo, es decir, estamos hablando de que poco a poco va a ir perdiendo su voluntad, estamos hablando de que el deterioro personal, físico, dependiendo de la sustancia, va a ir en un sentido o en otro, y que lógicamente va a afectar a todas las áreas de su vida, de más rápido o más despacio, pero el deterioro está puesto en marcha de alguna manera, ¿no? Eso es, esa constante está para todos los tipos de consumos. Después, pues claro, juega mucho pues lo biológico, lo psicológico, que en diferentes tipos de consumo pues no es igual, ¿no? Eloy, la decisión de ponerse en tratamiento, ¿cuántas vueltas, cuánto mareo se da, tanto por parte de la familia como por parte de la persona que está consumiendo, antes de decir me voy a terapiar, me voy a poner en tratamiento, voy a pedir ayuda porque solo o sola no puedo, ¿no? Hasta que se llega a ese momento, ¿verdad? Que yo siempre digo, oye, un paso importantísimo es el momento en que reconozco que tengo un problema y entonces doy el paso hacia adelante de pedir ayuda. Qué importante es ese momento, ¿verdad, Eloy? Es fundamental en el proceso, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Ese momento es el momento, pues como bien tú dices, fundamental, ¿no? Primero, lo que pasa que, bueno, muchas veces este momento está producido por factores externos. Algunas veces la persona inicia el tratamiento porque, bueno, ya mucho la familia le ha dado, la pareja le ha dado y tal, pero como yo bien decía antes, él todavía no contempla que le haga falta ayuda. Entonces, es importante que se llegue al estado ¿no? Al estado es verdad, ¿no? Están sonando muchas campanas por ahí de palo y sí es verdad, yo estoy siendo muy irresponsable, yo estoy mintiendo mucho, yo estoy manipulando mucho y bueno, y me lo están diciendo, ¿no? Todo el mundo, me lo está diciendo todo el mundo, pero yo todavía no doy conciencia de ello, ¿no? No doy conciencia de ello, ¿no? Entonces, igual ahí decido por los factores externos, que es mi padre, mi madre, mi novia, tal, iniciar un tratamiento y igual estoy acertado, porque ahora cuando estoy dentro del tratamiento voy a empezar a tomar conciencia y eso del factor externo lo voy a volver interno. Es muy importante la presión, es muy importante la presión de la familia, la presión de la pareja, la presión de los hijos, para que se inicie un tratamiento. Cuando se inicia un tratamiento a nivel individual, que ya uno ha pasado de ese estado de precontemplación a que sí, ¿no? Es verdad, yo tengo un problema, a que decide ponerse en marcha, lo contemplo, tal, y ahora me pongo a la acción y entro en el tratamiento. Ese momento es un momento en la vida donde yo creo que una persona ha tomado la decisión de volver, ¿no? A nacer, ¿no? De volver a nacer y de ponerse, bueno, en realidad a vivir su vida verdaderamente. De otra manera, ¿no? Verdaderamente. Importantísimo eso, porque muchas veces es el propio consumidor quien no se da oportunidades, ¿no? Los sentimientos de culpa, el peso de lo recorrido, ¿no? El afrontar las consecuencias de su propio consumo, no solamente en él a nivel personal, sino las consecuencias que su consumo ha tenido en el entorno, pues es complicado. A veces son ellos mismos los que no tienen confianza en que puedan realmente cambiar su vida y que puedan abandonar el consumo, ¿no?
Muchas veces la propia familia, hablando un poco de resistencias, es la que justifica, ¿no? Eloy también, o sea, aunque sean muy evidentes los síntomas y los elementos que pueden preocupar, la propia familia es la que, como una resistencia del propio sistema familiar, es quien se niega de alguna manera a reconocer que de puertas para dentro de su casa existe una persona en su familia que tiene ese problema y que necesita ayuda y apoyo externo, ¿no? Y la propia familia dilata este momento, ¿no? También es cierto que eso sucede, ¿no? Sucede, sí, muchísimo. Yo creo, y además pienso, además lo he vivido mucho y he tenido la suerte de experimentarlo mucho, como se suele decir, Nati, muchas veces, el instinto de protección. El instinto de protección de una madre es que siempre te voy a proteger y siempre te voy a proteger, e incluso te protejo cuando estás haciendo algo mal, ¿no? Me están diciendo, oye, pues he visto a tu niño no sé dónde, haciendo tal, estaba con unos amigos que no sé qué, mi niño no puede ser, no, además ella lo sabe, ¿no? Ella lo sabe sí, porque, sí, bueno, sí, pero guardar un poco la imagen, el aparentar... el padre y tal, entonces, bueno, yo creo que también hay, pues distintos tipos de familias, ¿no? Tan peligroso puede ser unos padres muy autoritarios, una pareja muy autoritaria, como una familia muy desorganizada, o como una familia muy permisiva, o como una familia... Entonces, yo creo que el clic de la cuestión es ser más un tipo de familia democrática, ¿no? Donde existen unas normas y unos límites que vamos a cumplir, ¿no? Y después, pues bueno, entonces... Pues por ahí... Puede ir creo que por ahí el término intermedio, ¿no? El término intermedio. Sí. Eloy, a modo de cierre, sí. Te pregunto, ¿y después del proceso qué? Es decir, cuando una persona ha realizado un proceso, bien sea en régimen residencial, en régimen ambulatorio, a nivel individual en una consulta, ¿qué claves? Es decir, ¿qué debe de aparecer, qué debe de encontrar esa persona en ese proceso para que de alguna manera sea garantía de que no va a volver en su vida al consumo, en cualquiera de las maneras? Como decíamos al inicio de la entrevista, una vez recuperado valores, lo que no se puede hacer es volver a perderlos. Ya los tengo, los he recuperado y no puedo volver a perderlos. O sea, yo ya me voy a dar cuenta cuando otra vez estoy mintiendo, cuando otra vez voy a empezar a manipular. Es como la ITV de un coche. Yo suelo decirle mucho, ¿no? Como la ITV de un coche. Pasar un poco una inspección todos los años por donde estoy bien, soy honesto, soy responsable y cuidado, claro, y peligro. Bueno, no tengo que olvidar que he sido tóxico. Y claro, y cuidado, porque en el momento que tal, pues me vuelvo a intoxicar de momento. Está claro que el proceso, independientemente del estilo de proceso que sea, debe de aportar un conocimiento personal y respuestas a el por qué he llegado a desarrollar una adicción, y que esas respuestas me sirvan para que en el futuro se me encienda de alguna manera la luz naranja de peligro, ¿no? Y que yo que la persona sea capaz de autocuestionarse y de lo aprendido en el proceso aplicárselo el resto de sus vidas, porque es cierto que la persona que ha sido consumidora no deja de tener ese problema el resto de sus días, tiene que seguir siendo muy consciente y tiene que seguir siendo consciente no solamente de su dificultad, sino de las limitaciones que debe de mantener en su vida para mantenerse alejado del mundo del consumo y para, bueno, ser capaz de seguir siendo una persona libre, autónoma y totalmente feliz. Eloy, muchísimas gracias. Encantada de haber estado contigo este rato. Nos daría para seguir hablando muchísimo más. Mucho tiempo más. Pues muchas gracias a vosotros también. Muy bien. Pues muy bien, amigos. Con eso terminamos la entrevista a nuestro personaje de hoy, Eloy Díaz, terapeuta en adicciones. Recordarles que para cualquier cuestión que necesiten, yo siempre recomiendo a las familias que ante todos estos elementos que puedan aparecer, que puedan preocupar, que se acuda a consulta, que se pida ayuda
ayuda, que se pida orientación, que se acuda a profesionales, porque de alguna manera el saber que lo que está haciendo el padre, la madre, puede ser lo correcto, aunque no sea lo más fácil, es lo que en un momento dado puede ayudar y puede favorecer el que si hay un problema o tenemos un problema desarrollándose, seamos capaces de intervenir y de ponerle solución. Siempre recomiendo que se acuda y que se pida ayuda a profesionales. Por lo que a mí respecta, yo estoy disponible para todos ustedes y bueno, y seguiremos trabajando desde Drogas, Aprender y Prevenir para aportarles información y formación que pueda serles de ayuda. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.